Mi hijo vació mi cuenta bancaria y se llevó a su esposa y a su madre a Roma. Solo sonreí para mí mismo y 3 días después me llamó sollozando. Mamá, ¿qué hiciste? Mi venganza fue completa. El día que más necesité respirar fue el mismo día en que mi hijo se llevó cada dólar sin siquiera dejar una nota. Eleanor Ellie Price se quedó paralizada por un largo rato. Estaba sentada en su viejo sillón de tela desgastada, el mismo que compró cuando Jackson cumplió 7 años, usando el primer sueldo decente que ganó limpiando casas en Hollywood Hills. Frente a ella, la pantalla del celular brillaba con una notificación que le heló la sangre. Saldo disponible $0. La leyó una y otra vez. Y una cuarta vez. Sus manos temblaban no por la vejez, aunque tenía 68 años de fortaleza, sino por algo más profundo, un nudo enfermizo que se forma cuando el alma entiende, pero el corazón se niega a aceptar. Llamó al banco. Respondió un robot. Luego un representante humano intentó hacer preguntas. Le dijeron que los movimientos se habían hecho en línea, transferencias bancarias por grandes cantidades que sumaban más de $80,000. Era el trabajo de toda su vida, sus ahorros, su seguridad, su única protección. ¿Y a dónde fue el dinero?, preguntó con la voz entrecortada, como si supiera la respuesta, pero necesitaba oírla de otra persona. Todo se transfirió a una cuenta a nombre de Jackson Arthur Price. Señora, respondió la ejecutiva con indiferencia. ¿Quiere presentar una denuncia por fraude? Ellie no respondió. Colgó sin decir palabra. El silencio llenó la casa. Los únicos sonidos eran el tic-tac del reloj en la cocina y el zumbido de una bombilla fluorescente moribunda. Afuera, el camión de helados tocaba su melodía familiar, ajeno al abismo que acababa de abrirse en su interior. Entonces sonó el teléfono fijo, el viejo teléfono que guardaba por costumbre. Hola, dijo con la voz apagada. Ellie, cariño, ¿viste el Instagram de Jackson? Era la voz emocionada de Doris, su vecina de toda la vida. Está en Roma, niño, comiendo comida elegante con su esposa y su suegra. Dios mío, qué vida llevan. Parecen estrellas de cine. Ellie tragó saliva con dificultad. El alma pareció abandonarla por un instante. Caminó lentamente hacia su habitación, abrió el cajón donde guardaba su viejo smartphone y buscó el perfil de su hijo. No era muy de redes sociales, pero lo seguía de lejos como quien mira por una ventana una vida que ya no les pertenece. Allí estaba Jackson, su único hijo, el niño que trajo al mundo con dolor y crió solo desde que su padre la abandonó por otra mujer. El mismo hijo al que le dio todo, incluso las tierras familiares que sus padres le dejaron para que pudiera ir a la universidad. Sonreía con un vaso en la mano, vestido con una camisa blanca impecable. Abrazando a Tania, su esposa, y Arande, la suegra que siempre menosprecia a Ellie. El pie de foto decía, Roma, mi nuevo comienzo. Me lo merezco. Y en los comentarios Tania había escrito, lo bueno se hace esperar. Gracias por todo, suegra. Con un emoji de dinero. Ellie no lloró. No gritó ni rompió nada. Simplemente se quedó allí, sosteniendo el teléfono como un ladrillo en llamas. Luego, sin que nadie lo notara, sonrió. Pero era una sonrisa diferente, como si por fin comprendiera algo que había evitado ver durante años. A lo lejos, bajo un cielo nublado y entre las calles adoquinadas de Roma, Jackson levantó su copa sin remordimientos. ¿Ves?, dijo Tania, bebiendo vino caro. Fue buena idea aceptar el dinero. De todos modos, va a morir pronto. Mejor lo usamos antes de que se destine a facturas médicas. Grande, su madre, soltó una risa áspera. Una anciana despistada. Ni siquiera sabe lo que es un avión. Nunca iba a hacer nada útil con ese dinero. Jackson no dijo nada. Miró el Coliseo con ojos brillantes. Pero algo se agitaba en su interior, pero se callaba, como había aprendido a hacer desde niño, y tenía hambre. Y su madre le decía, espera, cariño. Lo comemos mañana. Las paredes de la casa de Ellie parecían más viejas esa noche. Todo estaba en su sitio, pero nada parecía igual. En la estantería había fotos de Jackson, pequeño, en preescolar. Con su primer uniforme de secundaria, el día que recibió su diploma universitario. Todo lo que ella había hecho, lo hizo por él.
A los 18 vendió su anillo de compromiso para pagarle la secundaria. A los 23 le dio las tierras familiares que le dejó su padre. A los 30 ayudó con los gastos de la boda, aunque a Tania nunca le importó. Ella le cocinaba, le lavaba la ropa y limpiaba lo que dejaba, y él solo se alejaba más. Mamá, no entiendes este mundo, le decía con desdén. Las cosas ya no son como antes. Tania y yo tenemos grandes planes y yo, hijo, formó parte de ellos. Siempre estarás en mi corazón, mamá, pero no puedes estar atado a mí de por vida. Una semana antes de descubrir la traición. Ella había intentado visitar a Jackson en su apartamento de Studio City. Llevó una bandeja de su famoso pollo frito con berza, preparado por ella misma. Tocó el timbre. Nadie le abrió. Esperó bajo el sol, sentada en un banco durante 2 horas hasta que se acercó el portero. ¿Busca al señor Jackson Price? Sí, soy su madre. Ah, bueno, me ordenaron no dejarle entrar si llega sin avisar. Ella tragó saliva. ¿Y por qué? No podría decírselo, señora. Pero eso me dijeron. Volvió a casa caminando. No tomó el metrobús. Quería que el aire le diera en la cara, aunque hiciera calor y estuviera sucio. Pensó en cada comida que se negaba, cada amanecer en el que trabajaba horas extras. Cada centavo que ahorraba para su hijo. Esa misma noche Doris vino de visita. Trajo pastel de nueces y café. Siempre has sido fuerte, ella. No dejes que esto te rompa el corazón. Jackson es joven. Tal vez recupere la cordura. Ella suspiró con la mirada perdida. ¿Crees que los niños se arrepienten alguna vez, Doris? Sí, claro que sí. Cuando su madre no está, se dan cuenta de todo. Bueno, espero que no sea demasiado tarde para que se dé cuenta. ¿Y qué vas a hacer? Ella levantó la vista. En sus ojos había algo diferente, algo que no había estado allí antes. Voy a sonreír tal como me enseñaron. Doris frunció el ceño. ¿Sonreír? ¿Qué quieres decir? Ya he llorado lo suficiente. Doris. Ahora voy a sonreír en silencio porque no me queda nada que perder. Y cuando una mujer no tiene nada que perder, se vuelve peligrosa. Mientras tanto, la noche caía en Roma. Jackson salía de la ducha cuando oyó la voz de Tania en el balcón hablando por teléfono. Sí, lo hicimos. La anciana ni siquiera lo supo. El dinero está aquí. Mañana abrimos la cuenta en España y nos deshacemos de Jackson. Sí, claro. Cree que estamos juntos en esto. Qué tonto. Jackson se detuvo. No se movió. Sintió el agua congelarse en su piel. No dijo nada. Regresó a la habitación como si no hubiera oído nada. Se tumbó junto a Tania, que fingía estar dormida. Cerró los ojos, pero algo había cambiado. Y aún no sabía que lo peor estaba por venir. De vuelta en el centro sur de Los Ángeles, ella preparaba una taza de té de manzanilla. La noche era densa. Las luces de la calle parpadeaban. Afuera, los perros se peleaban por una bolsa de basura. Dentro cogió su cuaderno, el que usaba para anotar recetas que nunca cocinaba. Escribió algo con su letra temblorosa. Este no es el final. Es el comienzo de mi silencio y mi silencio dolerá más que cualquier grito. Entonces cerró el cuaderno, se acostó y por primera vez en mucho tiempo durmió sin lágrimas. Y mientras ella dormía en su humilde hogar, su hijo, en una suite de hotel en Roma, revisó su teléfono. Encontró una notificación bancaria. Cuenta bloqueada por actividad sospechosa. ¿Qué? Murmuró mirando la pantalla. La primera grieta acababa de formarse, y Jackson no sabía que su madre, en silencio, ya había empezado a moverse. A veces el dolor no grita. A veces el dolor se siente, observa y espera el momento oportuno. Y ese momento apenas comenzaba. La noche no había abandonado del todo South Central. Aún había esa humedad pegajosa entre los techos de hojalata y las aceras rotas. Ella se levantó al amanecer con los huesos crujiendo como todos los días. Pero esta vez, no se sentía vieja. Algo nuevo latía en su interior. No era rabia ni tristeza.
Era una determinación que su alma nunca antes había conocido. Mientras calentaba agua en la estufa de gas, miraba fijamente la llama azul. El silbido del vapor la transportó muchos años atrás, al primer día que conoció la soledad. Tenía 14 años cuando empezó a limpiar casas en el barrio de Brentwood. Una chica de pelo mal trenzado, piel oscura y manos agrietadas por el jabón barato. A esa edad, ya sabía los nombres de todos los quitamanchas y cómo doblar las camisas de un jefe sin arrugarse. Por la noche al volver a casa, su madre ya no la esperaba despierta. Ya estaba dormida. Su padre ausente se había ido con una mujer de un bar. Ella no lloró, solo tragó saliva y al día siguiente se despertó antes de que el gallo cantara para volver al trabajo. A los 17 se quedó embarazada de Jackson. Su padre era un chico 3 años mayor que ella. Le prometió que se casarían, que la sacaría de esa vida. Duraron 8 meses. El día que descubrió que el bebé era niño, desapareció. Se fue con una mujer que vendía cosméticos y nunca regresó. Ella no lloró. Simplemente apretó la mandíbula, se ajustó la bufanda y salió a buscar más casas para limpiar. Crió a Jackson sola, cargándose a la espalda mientras lavaba la ropa de los demás. Cuando empezó a caminar, le enseñó a jugar con las tapas de detergente como si fueran coches de juguete. No tenían juguetes, pero tenían historias. No tenían nevera, pero tenían sopa caliente. No tenían televisión, pero tenían canciones que le cantaba hasta que se dormía. Él era todo su mundo. Cuando Jackson cumplió 6 años, uno de los clientes de ella se ofreció a pagarle la matrícula de la primaria en una escuela privada si aceptaba trabajar a tiempo completo y vivir allí. Ella no lo pensó 2 veces. Salió de su casa, vivió en el apartamento de la azotea del cliente y cada fin de semana cruzaba la ciudad para ver a su hijo. Nunca llegaba con las manos vacías. A veces un cuaderno nuevo, a veces solo un refrigerio, pero siempre con el corazón dispuesto a escuchar lo que Jackson quisiera decirle. Pasaron los años y Jackson creció. Ella se esforzó por aprender a firmar. Con la mano temblorosa, solo para poder inscribirlo como responsable en los papeles escolares. Aprendió a leer recetas médicas y luego extractos bancarios. No escribía bien, pero entendía lo suficiente como para no dejarse presionar, o eso creía. A los 16 años, Jackson le dijo: «Mamá, cuando tenga mucho dinero, lo primero que haré será comprar una casa donde el frío no se filtre por las paredes». Y ella respondió sin dudar: «No me compres nada, hijo. Solo no te olvides de mí». Luego llegó la universidad. Ella vendió el único terreno que le dejó su padre, un terreno en la Georgia rural, donde siempre había soñado con construir una pequeña cabaña. Lo vendió por menos de lo que valía porque Jackson necesitaba pagar la matrícula. Y como siempre, no lo dudó. «Mi hijo va a ser contador», les dijo con orgullo a sus vecinos. «Va a salir de esta vida». Y salió, pero no como ella imaginaba. Fue en su tercer semestre que conoció a Tania, una chica de pelo liso, uñas largas y sonrisa de revista. Desde la primera vez que ella la vio, sintió una punzada en el estómago. No por celos ni envidia, sino porque esta mujer tenía la mirada de alguien que solo sabía tomar, nunca dar. Tania provenía de una familia que fingía tener más de lo que realmente tenía. Su madre Erande vestía ropa de diseñador de imitación y hablaba como si hubiera estudiado en Europa. La primera vez que visitaron la casa de ella, torcieron la boca discretamente. «¡Qué color tan bonito! Las paredes son muy rústicas», dijo Erande con sarcasmo. Tania, al ver la cocina, hizo un comentario en voz baja que ella nunca olvidaría. «No sé cómo Jackson creció aquí. Esto parece un refugio, no un hogar». Ella sonrió como siempre, pero algo se quebró en su interior. Pasaron los años y Tania ganó terreno. Primero le pidió a ella que no la visitara tan a menudo, luego que no opinara sobre sus decisiones. Luego que no asistiera a ciertos eventos familiares porque no encajaba. Jackson, confundido y enamorado, se distanció poco a poco. Una noche, ya viviendo con Tania, visitó a su madre. Fue la última vez que lo hizo sin avisar. Ella le preparó un asado con salsa. Su plato favorito. «Mamá, Nia dice que estás demasiado metido en nuestras vidas, que no nos dejas crecer como pareja. Solo quiero que seas feliz, hijo», dijo ella, viendo cómo se le enfriaba la comida.
Ya no necesito que me cuides, respondió él como si eso le doliera. Ahora soy un hombre y los hombres olvidan quién los hizo hombres. Ellie no lloró. Simplemente se levantó, recogió la mesa y le dijo que se llevará el resto del asado. Los meses siguientes fueron un desfile de sutiles despidos. Tania empezó a administrar las finanzas de Jackson, lo convenció de cambiar de cuenta bancaria y le pidió que no le contara nada a su madre. Según ella, Ellie era una mujer limitada que no entendía la vida moderna. Jackson, envuelto en una mezcla de ambición y manipulación emocional, accedió. Ellie empezó a notar cosas. Un recibo bancario que no cuadraba, un extracto que nunca llegó, una póliza de seguro de vida que no recordaba haber autorizado. Fue entonces cuando decidió hablar con Walter. Walter fue su primer amor, un vecino de la infancia que había sido abogado durante décadas y ahora vivía solo en un apartamento lleno de papeles viejos y recuerdos. Lo buscó sin decirle mucho. Walter, ¿cómo puedo saber si alguien está usando mi nombre para cosas raras? ¿Estás en problemas, Ellie? No, pero siento que mi hijo ya no es mi hijo. Walter la miró con atención, le pidió los pocos papeles que tenía y durante semanas revisó movimientos, documentos y transferencias hasta que una noche la invitó a su casa. Ellie, tu hijo te puso como avalista en una cuenta conjunta. No firmaste nada, pero la firma está ahí. Pero no sé escribir más que mi nombre. Falsificaron su firma y llevan 6 meses sacándote dinero poco a poco. Ellie no dijo nada. Tomó los papeles, los guardó en su bolso y se fue en silencio. Esa noche el dolor no la dejó dormir. No por el dinero, sino por la verdad. Su hijo no solo había sido manipulado. Se había convertido en parte activa de la traición. Le robó a su propia madre. En los días siguientes, Tania y Randy organizaron el viaje a Roma. Jackson, sin un trabajo estable, vendió su auto y luego sugirió usar los ahorros de Ellie. Es dinero de la familia, dijo Tania. Además, tu madre no lo va a usar. No seas tonta. No lo sé. Es todo lo que tiene. ¿Y por qué lo está acumulando? Eres su hijo. No lo estás robando. Solo lo estás tomando prestado antes de tiempo. Jackson dudó. Pero lo hizo. Una noche, desde el computador de su casa, transfirió todo el dinero. Lo hizo rápidamente sin pensarlo mucho, como quien quiere sacarse una muela sin anestesia. Terminó, respiró hondo, cerró la laptop y no miró atrás. Ellie descubrió la traición al día siguiente. No lloró. No gritó. Simplemente escribió una frase en su cuaderno. Mi hijo no murió, pero la madre sí. A partir de entonces, todo cambió. Su cuerpo siguió envejeciendo. Pero su espíritu se endureció. Empezó a caminar de otra manera, con la espalda más erguida. Empezó a hacer llamadas, revisar correos electrónicos, visitar oficinas. Algo se estaba preparando. Mientras estaba en Roma, Jackson caminaba por las calles de piedra, creyendo que había ganado algo. En el centro sur de Los Ángeles, su madre tejía la red que le devolvería todo lo que le habían arrebatado. Y Tania, ya estaba planeando cómo desaparecer sin dejar rastro. Lo que Jackson no sabía era que Ellie ya no era la mujer que recordaba. Esa mujer había muerto. En su lugar quedaba una madre herida, pero una madre alerta. Y cuando una madre herida despierta, no hay infierno que no esté dispuesta a cruzar. La traición ya no duele. Lo que dolía era la certeza de haber sido invisible, de haber sido utilizada, de haber sido borrada como si nunca hubiera importado. Pero Ellie no estaba dispuesta a desaparecer en silencio. Porque lo que las madres callan también puede matar. Ellie no dijo nada. Ni esa vez, ni la siguiente, ni la siguiente. Su silencio ya no era de esos que sangran por dentro. Era un silencio agudo, uno que observa, registra y calcula. Las palabras se secaron en su garganta como si ya no tuvieran sentido. Porque cuando una madre entiende que ha sido reemplazada por una máscara, ya no grita. Se transforma. Jackson no notó la diferencia, o no quiso notarla. Estaba demasiado ocupado viviendo la vida que había soñado. Una vida que no oliera a ropa limpia ni a café. Una vida donde la voz que lo despertó no dijera mi bebé.
Pero señor, una vida limpia, elegante y vacía. Tania se acomodó en su mundo como si siempre hubiera sido su dueña. Y él, encantado, la dejó. Le fascinaba cómo hablaba con palabras que ella jamás usaba, cómo caminaba con gracia en tacones altos, cómo se refería a las cosas como si todo le perteneciera. Pero detrás de su risa fácil y sus fotos con filtro se escondía una máquina sutil, cruel y precisa. Tania sabía lo que quería, y lo quería rápido. Un nombre, un apellido, una cuenta y un hombre que pudiera sostener su fachada. Los primeros comentarios llegaron disfrazados de bromas. Cariño, ¿por qué tu madre siempre tiene que opinar sobre todo? No quiero que nuestra hija crezca rodeada de pensamientos de pobreza, dijo mientras se hacía las uñas en la sala. Jackson soltó una risa incómoda. No es que quiera opinar. Es que le cuesta soltar el control. Siempre ha sido así. No es control, es lástima disfrazada de amor. Las mujeres como tu madre se creen mártires por criar hijos solas, pero no se dan cuenta de que el pasado no nos da derecho a hundir a los demás. No quiero eso ni para ti, ni para mí, ni para nuestros hijos. Poco a poco, Tania empezó a decidir cuándo podían visitar a ella y cuándo no. Primero que estaban ocupados, luego que era mejor reunirse en lugares públicos. Y finalmente que no se sentía cómoda entrando en casa de ella porque olía a humedad. Jackson lo aceptaba todo, y cada vez que ella preguntaba por qué no la visitaban tan a menudo, bajaba la cabeza. Tenemos demasiadas cosas que hacer, mamá. Ya sabes, el trabajo o la boda. Ella solo asintió, pero ya no había ingenuidad en su mirada. Estaba empezando a encajar las piezas, como quien cose a mano un saco roto. Rande, la madre de Tania, no tardó en intervenir, nunca con insultos descarados, sino siempre con frases cuidadosamente elegidas para parecer educada, pero con el toque justo de herir. Señorita Eleanor, le pido disculpas si soy directa, pero ¿nunca pensó en mudarse a un barrio más decente? Es decir, ya es mayor. Esta zona no es segura para alguien de tu edad, y con ese dinero ahorrado podrías comprarte algo mejor, ¿verdad? Ella miró a Rande a los ojos. No parpadeó, no dijo nada, pero algo en su interior crujió. Ese día, comprendió que no era que la quisieran lejos, sino que nunca la quieren cerca. Un domingo, durante una comida familiar organizada por Tania, ella decidió hablar con su hijo. Esperó a que Rande fuera al baño y Tania estaba distraída con su teléfono. Miró a Jackson con el mismo cariño de siempre, pero su voz ya no temblaba. Hijo, ¿estás seguro de que esta mujer es para ti? ¿Te has fijado en cómo te mira cuando no la miras? ¿Cómo habla de mí? Jackson tragó saliva. Tania levantó la vista del teléfono. Rande acababa de salir del baño. La atmósfera cambió como cuando se avecina una tormenta. Y entonces Jackson explotó. Ya basta. Mamá, estás celosa porque ahora tengo otra mujer en mi vida. No lo dirás, pero lo piensas. Nunca tolerar que nadie más fuera importante para mí. Ella no se defendió. Ni siquiera se inmutó. Simplemente bajó la mirada hacia su plato, dejó el tenedor y, en ese silencio, supo que lo había perdido. Cuando se despidieron esa tarde nadie la abrazó. Al llegar a casa se quitó los zapatos con cuidado, como si no quisiera molestar a nadie, aunque estaba sola. Se sentó en la cama y pensó en la última vez que su hijo le había dicho «te quiero», sin que ella se lo pidiera. No lo recordaba. Las semanas siguientes fueron un infierno disfrazado de rutina. Tania y Rande empezaron a visitar a Jackson con más frecuencia en su oficina. Le llevaban el almuerzo, hablaban de negocios y le sugerían inversiones. Un día, él le pidió acceso a su cuenta para organizar mejor los gastos de la casa. Confía en mí, dijo quitándose la camisa delante de él. ¿O acaso no somos un equipo? Jackson, atrapado entre la lujuria y la estupidez, dijo que sí como siempre. Ella, mientras tanto, no se quedó quieta. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía cómo demostrarlo. Fue entonces cuando contactó con su vecina, Brenda, una mujer que había sido contadora durante 20 años en una farmacéutica y ahora estaba jubilada. Enseñando a los niños del vecindario a sumar y restar. Brenda, necesito que me expliques algo. ¿Cómo puedo saber si alguien está manipulando mis cuentas? Brenda frunció el ceño. ¿Tu hijo? Sí.
¿Tienes acceso a tus extractos bancarios? Ya no me llegan. ¿Y transferencias? Nunca he hecho una. Ni siquiera sé cómo hacerlo. Durante varias noches, Brenda le enseñó a Ellie cómo acceder al portal del banco en su celular, cómo revisar los movimientos y cómo identificar los depósitos y retiros. La primera vez que vio la lista de transacciones, Ellie sintió que se le caía el mundo encima. Grandes cantidades, fechas recientes, transferencias que coincidían con los días en que Jackson visitaba o pedía algún documento. Dinero que se iba sin explicación. Él tenía acceso. Me lo pidió para hacer unos trámites. Dijo que era para el seguro. Ellie, no es papeleo. Es un robo. A ella también se le partió el corazón, pero no lloró. En cambio, pidió una libreta y empezó a anotar cada transacción, día, hora, cantidad. Cada dólar robado tenía un nombre. Un viernes por la noche, cuando todo parecía perdido, Brenda le enseñó algo más. ¿Ves esta transacción? Firmaron con tu nombre aquí para activar una cuenta conjunta, pero la firma no es tuya. Es una copia burda. Ellie tocó la pantalla como si tuviera una herida abierta. Ni siquiera se molestaron en ocultarla. Música, ¿qué vas a hacer? Ellie cerró el móvil. Respiró hondo y dijo, nada. Todavía no. Mientras tanto, en Roma, Jackson empezó a sentirse incómodo. No por culpa, sino porque Tanya ya no lo miraba de la misma manera. Había cambiado. Ya no lo besaba con entusiasmo. Se pasaba horas con el móvil riéndose para sí misma. Irande ya no se molestaba en fingir que lo toleraba. Una noche oyó una conversación entre ellos mientras fingían dormir. Se acabó. ¿Para qué seguir fingiendo? En cuanto volvamos venderemos todo y lo dejaremos. Y si se entera, es lento. Ni se dará cuenta. Y si se entera, ¿qué más da? La anciana va a morir de todos modos. ¿Quién lo va a defender? Ellie de Los Ángeles empezó a moverse con precisión. Visitó una oficina bancaria, pidió los estados de cuenta completos, los imprimió y los metió en sobres. Luego fue al registro público a preguntar si había propiedades a su nombre que no recordaba haber firmado. Allí descubrió algo aún peor. Jackson había intentado registrar su casa como propiedad de inversión compartida con documentos alterados. No lo consiguió por un error técnico, pero lo intentó. Ese día, Ellie no fue directamente a casa. Caminó hasta una vieja iglesia en la parte trasera del barrio, no para rezar, sino para sentarse en el banco y contemplar el altar. Dame paciencia, Dios, no para perdonarlo, sino para no destruirlo con mis propias manos. El silencio la envolvió. Al regresar, encendió la radio, puso un blues y empezó a tejer. Pero lo que tejía no era ropa. Era venganza. Las semillas de la ingratitud ya estaban sembradas y germinaban. La cosecha estaba cerca. Ellie lo sabía. Lo sentía en los huesos, en la forma en que el viento soplaba por las rendijas de la puerta, como si viniera a advertirle que todo lo que había estado enterrado en silencio pronto brotará. Las horas previas al amanecer le pesaban menos. El frío ya no la molestaba. Simplemente contaba los días no con ansiedad, sino con estrategia, con calma, como quien afila un cuchillo lentamente sabiendo que lo usará en el momento exacto. Una mañana, mientras barría la sala con la vieja escoba de paja que tanto le había durado, decidió mover el sillón para limpiar debajo. Debajo había tierra, papeles diminutos, un bolígrafo seco y un sobre blanco roto y mal doblado, metido en una bolsa de plástico reciclada. Iba a tirarlo todo sin mirar, pero algo en su interior le gritaba que lo revisara. Primero abrió la bolsa. Dentro había un documento. Lo leyó 2 veces sin entender del todo lo que decía. Enumeraba su nombre completo, su dirección y una firma similar a la suya. Luego leyó el encabezado. Última voluntad y testamento. Sintió algo que le oprimía el pecho. Se sentó en el suelo con el documento extendido sobre las piernas y lo volvió a leer. Era un testamento donde supuestamente dejaba su casa y sus ahorros a Jackson en caso de su muerte. Y al final una firma, su firma falsificada. Sintió el silencio de la casa mucho más que nunca. Solo el tic-tac de los relojes y el ladrido lejano de un perro rompían el silencio. No lloró.
No se sorprendió, pero esta vez algo se rompió en su interior. No fue la traición. Fue la confirmación. Llamó a Walter. Ven. ¿Qué pasó? Encontré lo que necesitabas ver. 2 horas después, Walter estaba sentado en su cocina con el documento en la mano. Lo leyó con atención, negando con la cabeza. Esto no solo es ilegal, sino peligroso. Si lo hubiera presentado, podrías haber perdido la casa sin saberlo. ¿Crees que fue él? Walter guardó silencio. Dejó el papel sobre la mesa. Esta no es tu firma. Ellie. Y no tienes ni idea de cómo redactar un testamento. Obviamente no es tuyo. Lo más grave es que esto es un borrador, y si lo hay, puede que haya habido un intento real de presentarlo. Ellie se miró las manos arrugadas, manchadas por los años, pero aún firmes. Recordó el día en que finalmente hizo el último pago de la hipoteca de la casa. 30 años de esfuerzo. Comidas recalentadas, zapatos rotos, trabajar en los días más calurosos, limpiar los desastres de los demás, aguantar los gritos del jefe, todo para tener algo propio, algo que nadie pudiera arrebatarle. Quería matarme en el papel, dijo sin alzar la voz. Walter levantó la vista. No sabía si era una metáfora o una verdad literal. El silencio entre ellos fue tan largo que el café hirviendo en la estufa se convirtió en el único sonido de la cocina. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ellie sonrió, la misma sonrisa que Jackson no supo interpretar a tiempo. Ahora lo voy a enterrar, pero despierto. No habían pasado ni 3 días desde ese descubrimiento cuando recibió una llamada inesperada del Dr. Evans, el internista del centro de salud, donde Ellie tenía revisiones ocasionales. Necesito que venga, señorita Eleanor, hoy si puede. Sintió que le temblaban las piernas. Caminó hacia el centro médico con la misma dignidad con la que había enfrentado en toda su vida. Entró en la consulta con su ropa habitual. La bufanda bien apretada y la libreta donde anotaba cada pastilla. El médico la recibió amablemente, pero sin esperanza. En su mirada había una compasión que olía a despedida. Hicimos nuevos análisis de sangre y los resultados no son buenos. Ella no respondió. Solo lo miró esperando lo que ya sabía. Tiene leucemia, señora. Está en una etapa avanzada. Me duele decírselo así, pero no hay tiempo para formalidades. Su sistema inmunológico está comprometido. Calculamos que le quedan unos 6 meses. Ellie se quedó paralizada. Miró fijamente un punto en la pared, una pequeña mancha de humedad con forma de pájaro. Ni una sola lágrima, ni una sola pregunta. ¿Entiende lo que le digo? Entiendo cuánto me cuesta morir con dignidad. El médico se removió incómodo en su asiento. Hay opciones. Podemos comenzar la quimioterapia, pero no es seguro que responda. El tratamiento es agresivo y caro. ¿Me quita la vida más rápido? No necesariamente. Entonces no. No me gusta la idea de que la muerte me pille en bata. El médico no sabía qué decir. Nunca había visto a nadie tomarse la noticia de su propia muerte con tanta serenidad. Ellie se levantó, tomó su bolso y antes de salir de la oficina, se volvió hacia él. 6 meses son suficientes. Para lo que tengo que hacer, es más que suficiente. Caminó de regreso a casa no porque no pudiera pagar un viaje, sino porque necesitaba sentir la ciudad. Quería que cada paso la llevara de regreso a sus raíces. Su historia, su propósito. Cruzó la calle donde una vez casi fue atropellada por un auto mientras llevaba a Jackson al preescolar. Pasó el mercado donde trabajaba limpiando baños por $40 al día. Saludó al señor Theodore, el hombre del puesto de jugos, que no tenía dientes pero tenía buena memoria. Cuando llegó a casa, fue directamente a su habitación. Sacó una caja de madera escondida debajo de la cama. Dentro estaba su cuaderno con notas, recortes, recibos, cartas sin perfume y un sobre viejo donde guardaba la única foto que tenía de Jackson de niño cuando aún dormía abrazado a su pierna. Lo observó un buen rato, luego encendió la estufa, puso agua a hervir y, mientras subía el vapor, murmuró para sí misma, ya basta de rezar. Empieza el trabajo. Lo primero que hizo fue acompañar a Walter a presentar una denuncia preventiva, no como madre, sino como ciudadana.
Denunciaron la falsificación de su firma, el intento de apropiación de bienes y adjuntan las pruebas. Luego solicitaron la congelación temporal de la cuenta bancaria de la que Jackson había retirado el dinero. Para lograrlo, utilizaron una cláusula que permitía detener los movimientos financieros si se sospechaba de abuso financiero a una persona mayor. No fue fácil, pero Walter conocía las lagunas legales. Había perdido la fe en la ley hacía años, pero por ello, estaba dispuesto a desempolvar su profesión. ¿Estás lista para lo que viene?, preguntó mientras firmaban los papeles. Nací lista. Simplemente no lo sabía. Después de eso, Elie fue a la tienda, compró un cuaderno nuevo con tapas rojas y comenzó a escribir lo que sería su último diario. No uno para llorar, sino para documentar. En la primera página escribió: a mi hijo, Jackson, te saqué de mi vientre con dolor. Te di mi vida con amor, y me arrebataste mi dignidad sin pestañear. Esto no es venganza. Es justicia. Y la justicia es todo lo que me queda para morir en paz. Mientras tanto, en Roma, Jackson y Tanya seguían fingiendo felicidad. Subían fotos a diario, hacían vídeos con filtros y presumían de platos de comida que ni siquiera podían pronunciar. Pero la tensión se hacía más evidente. Tanya ya no compartía la cama. Rande se pasaba el tiempo con el móvil. Y Jackson sentía que algo se le escapaba, como una alarma interna que no paraba de sonar. Una noche, mientras buscaba en su correo la confirmación de un vuelo, encontró una carpeta oculta. Era una copia de seguridad automática de los mensajes de Tanya con otra persona. Al principio pensó que era spam, pero al abrirla, leyó lo que no debía. Tanya, casi lo tenemos todo. El muy idiota no sospecha nada. Contacto y cuenta. Tanya, se acabó. En cuanto volvamos, lo dejamos. Contacto. ¿Y si se entera? Tanya, me da igual. Que se pudra. No me voy a quedar con alguien que huele a madre soltera traumatizada. Jackson se palpó el estómago. Soltó. Cerró la computadora, no dijo nada y fingió dormir. Pero no pudo cerrar los ojos esa noche. Y por primera vez en mucho tiempo pensó en su madre, en su voz, en cómo lo llamaba mi pequeño incluso cuando era más alto que ella, en su arroz con leche, en cómo se reía de las viejas comedias en blanco y negro, en cómo le tocaba la frente cuando estaba enfermo y en cómo solía decirle: nadie te cuidará como yo. Quiso llamarla, pero no lo hizo. Ella, por su parte, no esperaba nada. Ya no había ternura en su espera, solo planificación. Visitó oficinas, hizo llamadas y activó la cláusula de inmigración. Declaró sospechosas las transacciones de Jackson. El sistema era lento. Pero se activó. Se emitió una alerta internacional para su regreso a Estados Unidos. No lo meterían en la cárcel, pero sí lo harían responsable. En el cuaderno rojo ella escribió: no hay justicia más completa que la que se imparte sin gritos. Lo veré perderlo todo sin mover un dedo. El karma no se paga con violencia. Se sirve con paciencia. Y así, la segunda traición no la quebró. La convirtió en algo más fuerte, más frío, más libre. La madre murió en ella, pero la mujer despertó. Era solo cuestión de días para que Jackson regresara a Estados Unidos, y no tenía ni idea del terremoto que le esperaba. Jackson creía que el infierno era un lugar con fuego, castigo y gritos. No imaginaba que pudiera ser tan frío como las calles adoquinadas de Roma, ni tan humillante como el rechazo de una tarjeta en un restaurante lleno de turistas. Todo empezó con una denegación en la terminal de pago. Luego otra y otra. En menos de 48 horas, se encontró con las manos vacías. Sin efectivo, sin cuentas activas, y con dos mujeres mirándolo como si fuera un mendigo que acababan de recoger de la calle. Tanya le gritó en medio de la calle frente a decenas de personas que se detuvieron a mirarlo. «Idiota sinvergüenza. ¿Qué hiciste con el dinero? Te dije que no confiaras en tu pobre mamá. Ahora nos has jodido a todos». Jackson intentó hablar, pero no le alcanzaban las palabras para explicar lo que ni siquiera entendía. Solo sabía que algo andaba mal, que las cuentas estaban congeladas, que su nombre había sido vinculado a una investigación de fraude financiero internacional y que tenía que presentarse en la embajada estadounidense al día siguiente. Esa noche Rande lo miró con una mezcla de desprecio y fastidio.
Te lo advertí, Tania. Este pobre chico no sirve ni para fregar platos. Me voy a un hostal. No voy a dormir en este cuchitril. Tania la siguió. Ni una palabra, ni un adiós. Jackson se quedó solo en la habitación del hotel con una maleta medio vacía y el zumbido de la traición resonando en sus oídos. Mientras tanto, en Los Ángeles, ella tejía los últimos hilos de su plan como una manta de invierno. Todo encajaba. Cada movimiento tenía sentido. Walter la ayudó a reunir los documentos necesarios para activar el bloqueo de capital internacional, basándose en la denuncia por uso fraudulento de las cuentas de una persona mayor. Contactó con un viejo conocido de Walters. El señor Ernest, agente federal de la División de Investigación Criminal del IRS, logró activar una alerta por extracción ilícita de fondos, lo que implicó una revisión obligatoria tras la entrada de Jackson a territorio estadounidense. No fue venganza. No hubo odio. Hubo justicia. En su cuaderno rojo escribió: a veces el amor de una madre también tiene que doler, no por odio, sino como lección, porque lo permitido se repite. Y lo repetido se pudre. Yo no di a luz a un ladrón, pero el mundo lo convirtió en uno. Y si tengo que ser yo quien lo frene, que así sea. Brenda la acompañó en silencio en muchos de esos trámites. Ya no era solo su vecina. Se había convertido en su cómplice. ¿No te duele, Ellie? Claro que duele. Duele como arrancarse la propia piel. Pero hay dolores que sanan. La reunión en la embajada fue un espectáculo de vergüenza para Jackson. Lo hicieron entrar en una habitación fría y sin ventanas con un joven abogado y un traductor que hablaba en tono mecánico. Le explicaron que había una denuncia activa en Estados Unidos, que los fondos habían sido congelados por una orden preventiva y que debía rendir cuentas de ellos a su regreso. Jackson se fue con cara de derrota. Sintió que todo se desmoronaba. Pensó en su madre. Por primera vez en mucho tiempo pensó en su voz, en su mirada, y supo que ella sabía que todo esto venía de ella. Y entonces, como un niño perdido, marcó su número. Mamá, dijo en cuanto ella contestó. Al otro lado del teléfono, ella estaba en su cocina limpiando frijoles de ojo negro con el colador viejo como si nada. Reconoció la voz al instante. Le temblaba la mano, pero no lo suficiente como para dejar caer el teléfono. Mamá, ¿qué hiciste? Me lo quitaron todo. Estoy sola. Tania se fue. Rande también. Dicen que tú hiciste esto. Ella guardó silencio. Respiró hondo y luego respondió con voz serena y firme. Como si hablara desde un lugar al que Jackson ya no podía acceder. No te quité nada, hijo. Solo detuve lo que me estabas quitando. Mamá, quieren arrestarme. Dijiste que siempre estarías ahí para mí. Lo estuve hasta que dejaste de estar ahí para ti misma. Por favor, ayúdame. No sé qué hacer. Aprende. Colgó. No le dio nada más. Ni lágrimas, ni disculpas, ni explicaciones. Fue la primera vez que se permitió pensar que su hijo necesitaba sufrir para entender. Porque a veces el dolor enseña más que el amor. Esa noche ella no durmió, no por angustia, sino porque se sentó a escribirle una carta. No era una despedida. Era un emotivo testamento, una carta que dejaría en la última página del cuaderno rojo. Era para él, para cuando regresara. Mi querido Jackson, eras mi razón para levantarme cada mañana. Eres mi lucha, mi fuerza, mi orgullo. Te di lo que tenía y lo que no. Me negué a comer, descansar y a estar contigo. Y no me arrepiento. Lo hice con amor. Pero olvidaste quién eras. Te rodeaste de fantasmas con perfumes caros. Y en su afán por matarme en vida, me obligaron a despertarme. No te odio. No pude. Pero ya no soy la mujer que espera en silencio a que su hijo la recuerde. Ahora soy yo quien te enseña aunque duela. Y si alguna vez te arrepientes de verdad, esta carta estará aquí. No para salvarte, sino para que no digas que nadie te avisó. Al final de la carta, dibujó un pequeño corazón. Era lo más dulce que le quedaba. Jackson vagaba sin rumbo por las calles de Roma. Dormía en hostales baratos. A veces comía, a veces no. No tenía a quién llamar.
Ni Tania ni Rande respondían. Y sabía que su regreso a Estados Unidos no sería un aterrizaje forzoso. Sería un desastre. Finalmente tomó el vuelo de regreso, asustado, avergonzado con el frío en los huesos. Sabía que lo esperaban, no con abrazos, sino con deudas pendientes. Ella, por su parte, estaba lista. Su salud se deterioraba, pero su alma estaba más tranquila que nunca. Se había afeitado la cabeza antes de que la quimioterapia le quitara el pelo. Lo hizo en el baño con tijeras de costura. Se miró al espejo y dijo, ahora parezco quien soy. Walter la acompañó a su última cita médica. El médico confirmó que el cáncer avanzaba rápidamente. Ella asintió. Sabes, dijo, nunca tuve miedo de morir. Lo que me dolió fue no poder irme en paz. Pero ahora sé que me iré con todo resuelto. Esa noche, sola en su cama, ella sintió un dolor agudo en el pecho. Se dobló pero no llamó a nadie. Simplemente se abrazó a sí misma, murmurando el nombre de su hijo, no como una queja, sino como una despedida. El silencio de la tormenta fue solo eso, el momento exacto antes del colapso, la calma imaginaria que precede a lo inevitable. Pero ella no temía el final porque había hecho lo que tenía que hacer, y Jackson estaba a punto de enfrentarse a los escombros de la vida que él mismo destruyó. Cuando el avión aterrizó en Estados Unidos, ella no sintió ninguna emoción. No le sorprendió la bienvenida del capitán ni el lenguaje extraño mezclado con los anuncios del aeropuerto. No le importaron los techos de cristal ni los rostros extranjeros. No había viajado para admirar nada. Había viajado para cerrar un ciclo, no como madre, sino como testigo. Casi. A sus 70 años su cuerpo temblaba, sí, pero no de miedo. El dolor físico ya formaba parte del escenario. Lo que la sostenía era su propósito. Había vendido algunas cosas para pagar el boleto, la licuadora, el gran espejo de la sala y un anillo que guardaba desde que Jackson era niño. No se arrepentía. El costo era insignificante comparado con la libertad emocional que buscaba. En el aeropuerto, Walter la esperaba. Había llegado un día antes para prepararlo todo. Había movido influencias, tramitado los permisos y organizado que ella estuviera presente en la embajada cuando Jackson testificara. No era un requisito legal, pero el funcionario consular era un viejo amigo y también hijo de una madre soltera. Comprendió la petición sin necesidad de demasiadas explicaciones. Al verla llegar, Walter se quitó el sombrero. No pareces una mujer a punto de enfrentarse a su hijo. Y no pareces una abogada jubilada, respondió ella sin mirarlo directamente. ¿Estás segura de esto? Estoy viva. Basta. Caminaron hacia el coche. Durante el trayecto, Walter intentó aliviar la tensión con algunas anécdotas. Pero ella no intervino. No estaba allí para conversar. Tenía una última tarea. En su bolso, llevaba un grueso sobre amarillo con objetos sin valor material, pero con un peso eterno. Mientras tanto, en una habitación de hotel al otro lado de la ciudad, Jackson estaba de pie frente al espejo. Tenía los ojos hundidos, la barba despeinada y una expresión que oscilaba entre el agotamiento y el pánico. Iba a presentarse en la embajada estadounidense para firmar una declaración oficial que lo separaría de las cuentas conjuntas con su madre. Pero también sabía que al hacerlo, admitiría haber manejado esas cuentas con documentación falsa. A cambio, la embajada había acordado no arrestarlo, sino registrarlo en una lista de vigilancia económica, y su regreso a Estados Unidos sería condicional. Tendría que presentarse ante una autoridad financiera al pisar suelo estadounidense. Al bajar al vestíbulo del hotel, vio a Tania esperándolo. Llevaba gafas de sol oscuras y un abrigo rojo que parecía prestado. Su rostro no reflejaba amor ni resentimiento, solo conveniencia. Llegas tarde, dijo Tania con fastidio. No sabía que venías. Tampoco sabías que eras tan inútil. Y aquí estamos. ¿Qué quieres? Verte caer. Jackson apretó los puños. Lo que ella decía ya no le dolía. Lo que le dolía era haberse dejado moldear por una mujer que lo consideraba desechable. Al llegar a la embajada, los funcionarios los condujeron a una sala de espera blanca y silenciosa con sillas de metal. Tania mascaba chicle como si estuviera en un centro comercial. Jackson sudaba.
Cada minuto pesaba como una hora. Entonces la puerta se abrió y entró ella. Llevaba un suéter gris, una falda larga y un pañuelo azul oscuro sobre los hombros. Su cabello, ahora ralo, estaba cubierto con un pañuelo negro. Caminaba despacio pero erguida. Sostenía el sobre amarillo en sus manos. Al cruzar la habitación, sus ojos se encontraron con los de Jackson. De repente se puso de pie. ¿Qué haces aquí?, preguntó con la voz quebrada. Vine a verte firmar, no como madre, sino como testigo. Tania soltó una risa áspera. ¡Qué dulce! La anciana venía a dar su último espectáculo. Ella la miró, no con odio, sino con lástima. Le quitaste todo lo que tenía, dijo en voz baja. Pero le enseñé lo que nunca volverá a tener. El perdón, se burló Tania. ¿Perdón, señora? Su hijo es un fracaso. Crió a un parásito. No crié a un buen chico. Lo convertiste en esto y él te dejó hacerlo. Jackson cerró los ojos. No pudo soportarlo más. Mamá, yo... No sé cuándo me perdí. Ella se acercó y le entregó el sobre. Aquí están tus fotos. Las primeras de cuando aprendiste a caminar y a escribir. Aquí está tu primera carta a Papá Noel. Una vez me pediste una bicicleta, y te dije que solo si sacabas un sobresaliente en matemáticas. Y la sacaste. Cumplí mi promesa, hijo. Jackson tomó el sobre con manos temblorosas. Y aquí está también la carta que te escribí, no para salvarte, sino para que no digas que nadie te avisó. Se sentaron. El funcionario de la embajada entró y explicó el procedimiento. Jackson firmó. En ese momento, la cámara de un turista estadounidense que esperaba su pasaporte grabó parte del diálogo final. Las imágenes mostraban a ella de pie, con los ojos húmedos, diciendo: fuiste mi vida, pero yo nunca fui la tuya. Hoy lo entiendo. No naciste para amarme, solo para ser mi espejo. La grabación se subió a redes sociales ese mismo día. En pocas horas se hizo viral. La gente comentaba de todas partes: esa madre es una reina. Así se da una lección sin violencia. La dignidad no envejece. Jackson no podía levantar la cabeza. El funcionario lo miró con compasión. Listo. Puedes irte. Tu madre también. Tania ya se había ido. No esperó a nadie. Se marchó furiosa tal como había llegado, sin disculparse, sin un alma. De regreso al hotel, ella y Jackson caminaron en silencio por una calle estrecha de Roma. En una esquina, ella se detuvo. Aquí es donde nos separamos. Mamá, intentó decir, pero se le quebró la voz. Te di todo lo que tenía, incluso mi silencio. Ahora te doy lo único que te niegas a aceptar, la verdad. ¿Me perdonarás? Ya te perdoné. El problema es que aún no te has perdonado a ti mismo. ¿Puedo hacer algo? Sí. Vivir con lo que hiciste y hacer que cuente para algo. Ella se dio la vuelta y se alejó lentamente. Nunca lo volvió a ver. Esa noche Jackson abrió el sobre en su habitación. Las fotos estaban amarillentas pero intactas. La carta escrita con tinta azul olía a lavanda. Cuando terminó de leerla, el mundo se le vino encima. Se arrodilló en el suelo y lloró como no había llorado desde que era niño. No de castigo, sino de vergüenza. Y supo que había perdido algo que no podía recuperar. La dignidad de una madre. Y que la justicia, cuando viene de quien más te quiso, es la más dura de todas. Jackson regresó a Estados Unidos en silencio, sin maletas. Sin promesas, sin gloria. Pasó por la aduana como un fantasma. Sin cámaras, sin familia esperándolo, sin que nadie preguntara por él. Lo único que trajo consigo fue el sobre amarillo con las fotos de su infancia y la carta que le había dejado su madre. El resto, lo había perdido todo. El aeropuerto de Los Ángeles se sentía más gris que nunca. El aire era pesado, denso, como si su culpa flotara en la atmósfera. No tenía a dónde ir. Tania no respondía llamadas. Su suegra había bloqueado todos sus contactos y sus antiguos compañeros de oficina fingían no reconocerlo.
Había sido expuesto en redes sociales, burlado por miles, tildado como el hijo desagradecido que le robó a su madre para llevarse a su esposa y su suegra a Europa. Caminaba por las calles del barrio donde creció. South Central era el mismo. Los mismos baches, los mismos grafitis en las paredes, los mismos vendedores ambulantes vendiendo mercancías al atardecer. Pero algo dentro de él ya no era el mismo. Cada calle tenía un eco, un recuerdo, un reproche. Pasó por su antigua escuela. Recordó cuando su madre lo paseaba de la mano, con el delantal oliendo a lejía y los zapatos desgastados. Ella siempre decía, no vivirás fregando pisos como yo. Tendrás tu propio escritorio y tu traje. Y él lo tuvo por un tiempo hasta que lo cambió por mentiras. Ella ya había regresado. Había regresado sola. No necesitaba compañía. Había vivido toda su vida en compañía de su silencio. Y no le pesaba. Se acomodó de nuevo en su casa con grietas en las paredes, el mismo piso de concreto y la mecedora que crujía cuando se balanceaba. Se acomodó en su vida como quien regresa al lugar del que nunca debió haber salido. Walter le trajo medicinas. Brenda le preparó sopas ligeras. Los vecinos más cercanos la cuidaron por turnos espontáneos. No porque lo pidiera, sino porque la dignidad también se honra en vida. Se convirtió en una leyenda del barrio. Algunos niños pensaban que había viajado para castigar a los malvados, otros que era una bruja, otros que se había enfrentado a la turba. Solo unos pocos sabían la verdad y no dijeron nada. Ella no hablaba mucho. Escuchaba blues en la tarde. A veces, desde la puerta, observaba jugar a los niños del barrio. Se reía con ellos. Les daba piruletas, escuchando atentamente cuando contaban mentiras infantiles. Había recuperado la paz, pero no la fuerza. El cáncer avanzaba lenta pero firmemente. Cada semana parecía más frágil. La ropa le quedaba grande. Le temblaban más las manos. Pero nunca dejaba de caminar por su casa. Nunca se dejaba caer. Un domingo por la mañana, Jackson se dirigió a la puerta. Llevaba una bolsa de donas. Había pasado toda la noche preguntándose si debía irse. No había dormido ni comido, pero algo en su interior lo exigía. No esperaba que ella abriera la puerta. Solo quería verla, ver si aún respiraba. Desde la acera de enfrente la vio sentada en su mecedora. Llevaba un suéter viejo y un chal sobre los hombros. Su rostro estaba delgado, pero no derrotado. Sonreía a unos niños que jugaban cerca. Uno de ellos le trajo una flor recogida del parque y ella lo abrazó como si fuera de su propia sangre. Jackson no cruzó la calle. Solo la observó. Sintió un nudo en la garganta, caminó despacio, dejó la bolsa de donas en el porche y se fue. Ella no levantó la vista, pero lo sintió. No abrió la puerta. No ese día. Durante las semanas siguientes, Jackson regresó, siempre a la misma hora. Dejó algo. Flores, pasteles, una nota sin nombre. Nunca se atrevió a llamar. Nunca pidió entrar. No tenía derecho. Solo pagaba sin saber si la deuda terminaría alguna vez. Una noche ella cogió su cuaderno rojo, lo abrió por la última página y con mano temblorosa, escribió su última nota. No era larga, lo justo como ella. Hijo mío, el amor no se exige, se da. Y si has aprendido eso, ya no estás perdido. No me busques cuando me haya ido. Estaré en cada error que decidas no repetir. En cada acto de bondad que hagas sin esperar nada a cambio, si quieres perdonarte a ti mismo, empieza por los demás. Y si alguna vez logras ver a tu madre en los ojos de otra mujer, no le falles. Esa será mi redención. Firmó con su nombre completo. Dobló la carta, la metió en un sobre y escribió con tinta negra, para Jackson. La mañana en que dejó de respirar era radiante. El sol entraba a raudales por las ventanas. En su regazo estaban el cuaderno rojo, el sobre y una manta tejida con sus propias manos. Los vecinos la encontraron rodeada de flores que los niños habían dejado. Su rostro reflejaba una serenidad que pocos pueden fingir. No hubo drama ni gritos, solo la calma después de la tormenta. Walter llegó primero. La miró en silencio y cerró los ojos con suavidad.
No lloró. Sabía que ella no quería lágrimas. Sabía que había muerto porque vivía con dignidad. Brenda preparó el velorio con la ayuda de los vecinos. Fue humilde pero lleno de amor. No aceptaron coronas elaboradas, solo flores del parque, dibujos infantiles y las canciones que le encantaba escuchar. Jackson no fue notificado, pero lo supo. Lo supo en el momento en que el viento cambió y algo en su pecho se apagó. Corrió a la casa, vio la puerta abierta y entró lentamente. Había velas en la sala. Nadie lo detuvo. Nadie lo abrazó. Se acercó al cuerpo de su madre. Se arrodilló. Le tocó las manos. Estaban frías. Junto a ella, encontró el sobre con su nombre. Lo abrió. Leyó cada palabra en voz alta, solo en un susurro. Lloró pero no como antes. Lloró en silencio como ella. En un rincón de la habitación había una caja de madera abierta. Dentro una foto suya de niño con una nota escrita a mano al dorso. Todavía creo en ti, hijo. Jackson tomó la foto, la apretó contra su pecho, luego salió al patio y se sentó en la silla donde ella solía sentarse. Miró al cielo y comprendió que había perdido a su madre, pero tal vez aún podría encontrarse a sí mismo. Días después el vecino dijo que el hombre que llegó con Donna se quedó viviendo en la casa. No tenía muebles nuevos ni lujos ni visitas, solo una silla vieja, un cuaderno rojo y una foto en la estantería. Quienes se van hacen espacio. Quienes se quedan, a veces lo llenan de recuerdos y a veces de redención. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad la escuchas? Nos vemos en los comentarios. Si te gustó, puedes ayudarme enviándome un súper agradecimiento para que pueda seguir compartiendo más historias como esta. Muchas gracias por tu apoyo. Espero con ansias tus comentarios. En la pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida con cariño y respeto.